Los niños, ¿ya pasaron los niños? Ellos no se esperan, ¿no? Dicen que nosotros somos muy lentos y son los viejitos ellos. Pero Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn, nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Kevin. ¿Quién va a estar ahora con ellos? Nuestra hermana Evelyn y nuestra hermana Elizabeth. Dios los bendiga, tienen muy buenos maestros todos ellos. Muchos de nosotros, bueno, yo no, pero yo sé que muchos de los que están aquí, que han crecido en el Evangelio, pues han tenido maestros, ¿verdad?, en escuelas bíblicas, ya sea los domingos o algunos tuvieron, me dijo Alejandro, mis hijos tuvieron ellos con los niños aquí, y también en otra congregación donde estuvimos un tiempo, también ahí ellos recibieron estudios bíblicos y creo que todo se les queda en su mente a nuestros niños, ¿verdad?, que ahora ya son jóvenes. La semilla va creciendo, va dando fruto poco a poco. Hermanos, vamos a orar así como están, para que el Señor nos ayude en esta tarde. Gracias, buen Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por esta oportunidad que nos prestas de estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor, que bendigas este momento. Sabemos que tú has estado con nosotros desde que se inició este servicio, cuando invocamos tu nombre para que tú nos ayudaras, Señor. Pero una vez más te pido, Señor, que nos ilumines en esta tarde, nos bendigas, que caiga ese rocío de razonamiento, de entendimiento en nuestras vidas, Señor. Súplenos, Señor, danos sabiduría, entendimiento, revelación. Ilumínanos, Padre Santo. Por eso es que estamos aquí reunidos, Señor, en este lugar. Te rogamos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. En esta tarde, yo sé que se les hace raro, ¿verdad?, pero en esta tarde nuestro hermano Román tuvo una diligencia, tuvo que salir y me encargó que me pusiera aquí enfrente por el día de hoy, y ya nuestro hermano va a venir, no sé si vaya a venir en la tarde, pero que el Señor lo bendiga allá donde él esté, que el Señor bendiga su vida, que el Señor le hable a su corazón, y que también si él tiene que ministrar allá, que también sea bendición para otras personas, ¿verdad? Que yo siempre lo he dicho y siempre lo veo de esta forma: cuando nuestros hermanos salen, nuestros hermanos pastores, su familia, yo sé que siempre salen y salen con un propósito, con un llamado de Dios, y siempre yo sé que ellos salen bendecidos, y al último de cuentas nosotros somos los que salimos también bendecidos, ¿verdad?, porque el Señor les habla en todas esas reuniones, esos lugares donde ellos tienen que estar. Bueno, hermanos, vamos a leer es un pequeño tema, creo como 20 hojas. Un tema muy sencillo. Es más, se me hace que no es un tema, bueno, a lo mejor hay algunos hermanos, algunas visitas, ¿verdad?, que a lo mejor no han escuchado mucho del tema. Ya vemos, los que ya tenemos más tiempo aquí en el camino del Señor, a lo mejor ya lo conocemos. Es muy práctico, no es bueno, a lo mejor para los que están nuevos, a lo mejor pues va a ser algo muy práctico, muy sencillo, que es necesario que sepan, y para nosotros ya lo sabemos y nos puede servir como reflexión, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y de eso se trata, de que el Señor nos hable en esta tarde. Isaías 5:20. Hermano Huicholizo, usted que está alto, fornido, valiente, ¿me puede mover un poquito
esta televisión, yo no. Sí, hermano, muchas gracias. Para los que no saben, ando un poco estropeado de la vista. Ya pronto me van a hacer la cirugía, ya no sé. No se desesperen. Un poquito de tiempo nomás. Iba a decir algo, pero yo pensé que a lo mejor va a estar alguien viéndome. Así es suficiente, hermano, es suficiente. Está bien. Alguien va a estar viendo y me imagino. No, está bien, hermano. Está bien. Muchas gracias. Está bien. No, está muy bien así, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Ya pronto van a hacer una cirugía en mi ojo. Dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Medio como que a mí esa cita hace mucho la escuché. No la había leído yo, la escuché y me puse después a buscarla, y está tremenda esa cita bíblica de Isaías. Es Dios que está hablando a su pueblo. El pueblo, algunos de ese pueblo de Israel se habían corrompido, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de los preceptos, de las ordenanzas. Sabían hacer lo bueno, conocían lo bueno, sabían discernir perfectamente. Dios les había dado su ley, sus mandamientos. Dios les había hablado también por medio de profetas, pero ellos mataron a los profetas, no recibieron la palabra de Dios, y muchos de ellos se empezaron a ir en contra de la palabra de Dios, la hicieron a un lado, no la retuvieron, y el pueblo estaba sufriendo una palabra de Dios muy fuerte acerca de lo que iba a venir por ese pueblo, porque ellos ya no estaban haciendo las ordenanzas de Dios. Y hay esa palabra, y es una palabra que es un dolor muy profundo, un dolor en el corazón, un dolor con sufrimiento. Esa palabra es cuando uno reacciona ante algo que va a venir seguramente, y cuando decimos, qué sufrimiento, hay lo que va a venir a mi vida, hay lo que va a llegar a esta persona por andar en esta situación. Isaías lo está sintiendo en su corazón, y está muy dolido porque está viendo la destrucción que va a venir contra su pueblo, porque conocimiento sí habían tenido, pero lo desecharon. Y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Y yo pienso que en esa sociedad nosotros podemos observar, y fuimos partícipes también de esto, de que ahora a todo lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Yo pienso que es muy común ahora. Fue en ese tiempo muy común, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue eso muy común, y en estos tiempos es muy común de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Alguien tiene otra versión en esa porción de la Escritura?
Creo que la NBI dice igual. En una versión, no sé si alguien trae otra versión diferente, la puede decir. Yo me encontré aquí una que dice: ¿qué mal les va a venir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? Hay otra traducción, la traducción al lenguaje actual. Dice: contra los que enseñan, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Y otra versión, palabra de Dios para todos: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que dulce es amargo. ¿Qué se les viene a la mente, hermanos? Ahorita me van a ayudar ustedes a leer más. ¿Qué se les viene a la mente? ¿En qué podemos ver nosotros esta revelación a nuestra vida, en esta sociedad en la que vivimos? Nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar en estos tiempos? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Quién quisiera decirnos un poquito qué es lo que entienden basado en nuestro conocimiento? Amén, hermana. Pues lo podemos ver ahora claramente con las leyes que están poniendo los presidentes, los que están en los altos gobiernos, los que están enseñando en las escuelas, sabemos ya simplemente con la disciplina, porque hasta pueden enjuiciar a uno, quieren llevarlo a la cárcel por decir lo que que si Dios me hizo mujer, pues soy mujer, y si Dios me hizo hombre, soy hombre, ¿verdad? Pero si uno dice la verdad, quiere llevarlo hasta la cárcel. Y muchas cosas horribles, porque hay muchas cosas que ya ahorita están tremendamente metiendo todavía más presión, están poniendo dice cosas de leyes, sobre todo que quieren imponer, no es lo que vas a querer, es que va a ser por ley, que así va a ser aunque estén malas cosas. Sí, cierto. Lo que dice nuestra hermana es muy cierto y lo podemos ver. Y si uno ve las noticias, hermano, ve uno cada cosa, cada aberración acerca de esas leyes, y de que todo lo que es malo ellos le están llamando bueno. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Y a todo lo que es bueno, que es agradable para el ser humano, que hay una satisfacción, a lo mejor no viéndolo en el lado espiritual, pero hay una satisfacción moral, ¿verdad? Que puede ser la palabra, para las familias, eso le llaman malo. Cuando hay muchas cosas que el mismo gobierno o la sociedad puede aportar para tener una moral mejor, no, lo están llamando malo. Y eso no es nuevo, eso pasaba desde entonces, desde ese tiempo cuando Israel tenía sus leyes, Dios había dado sus mandamientos, ellos habían andado en sus estatutos, habían visto tantas cosas de Dios, la protección que Dios les daba a su pueblo, recordaban cada instante la palabra de Dios. Pero llegó el momento cuando ellos hicieron a un lado la palabra de Dios. Conocimiento sí tenían, ellos sí estaban meditando en algunas cosas, pero ellos no empezaron a hacer lo bueno. Sí tenían la ley de Dios ellos. Dice en Jonás 4:11,
dice, y no pondré yo piedad en Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tanto el pueblo de Israel, ellos conocían lo bueno, conocían lo malo, pero ellos no estaban pensando en las consecuencias que iban a tener haciendo lo malo. En Nínive estaba este pueblo, y este pueblo dice que dentro de ese pueblo había personas que eran 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eran personas que no podían ellos decidir en una forma buena y tomar buenas decisiones y hacer lo mejor para su vida, dejar de hacer lo malo. Ellos no podían discernir nada de eso. Ellos simplemente hacían las cosas porque sí. Dice en una versión, Jonás 4, y déjame ver si yo la tengo aquí, Jonás 4:11. Esta creo que va a ser de la traducción al lenguaje actual. Dice, ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Lo que está diciendo ahí es que esas personas no sabían cómo hacerle para salvarse. Ellos no discernían entre su mano izquierda y su mano derecha, y eso quiere decir que ellos no sabían qué hacer para salvarse. Es triste cuando a una nación o incluso al cristiano no sabe discernir, y esa es la importancia, discernir entre lo bueno y lo malo, discernir la voluntad de Dios, discernir espiritualmente. El pueblo de Israel perecía porque le faltaba conocimiento, aunque las leyes las sabían de memoria, pero no las ejecutaban. Este pueblo no sabía cómo discernir entre lo bueno y lo malo, no sabía cómo ellos podían ser salvos. Simplemente hacían lo que su instinto quería. Por eso es muy importante el discernimiento de la palabra de Dios, o el discernimiento espiritual. Creo yo que una de las factores para poder saber nosotros o tener ese discernimiento es la palabra de Dios, la escritura. Se tiene que empezar por medio de eso. Tenemos, ¿sí, hermana? Quisiera hacer una pregunta, hermano Víctor. Ahorita que están diciendo todo eso. Ellos no sabían discernir, ¿verdad? Actuaban por instinto. Pero como hay países como Corea del Norte que los tiene sujetados, los tiene obligados a adorar nomás a ese hombre que los representa, o como los chinos también, las que se le hincan y todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, más bien, ¿cómo irá a juzgar Dios ahí en esa situación? Una cosa, bueno, si no se les permite, tampoco pueden discernir, no tienen conocimiento. Pero la otra, que están obligados, están sometidos, están, pues ahí hay todo tipo de injusticia, a la violencia, a la fuerza, ahí las dos cosas. Y no, pero fíjese, yo estaba viendo exactamente en esta semana, no estaba viendo acerca de ese tema, pero estaba viendo yo un video
acerca de cómo hacían ellos, pues en Corea, algunos lugares en China. Y sí, cierto, no les permite, no es permitido, tienen que estar, dicen que nomás 50 personas tienen que estar en una casa. Y digo, a veces ni aquí se juntan a veces 50 personas, ¿verdad? 50 hermanos. Pero allá dicen que se juntan de 50, no pueden permitir más personas. Y no deben de tener una Biblia. Y una de las cosas que ellos hacen es que ellos lo conocen, porque era un evangelista que fue a aquellos lugares a ver cómo ellos trabajaban. Y era como un lugar, era una forma como cuando juegan bingo, porque allá es permitido el bingo, la lotería, y ellos se ponen en unos lugares y mesas y todo eso. Cuando llega la policía, que saben que hay mucha gente, ellos no sacan la Biblia, ellos no la sacan, pero ellos usan claves para poder estar hablando. Y no puedo decir yo las claves porque nomás fue un video que miré prácticamente muy superficial, y ustedes lo pueden ver en el Google, en el YouTube, cómo hacen ellos, y ellos empiezan a hablar por claves, pero ellos siguen estudiando la palabra de Dios y la siguen promoviendo, la palabra de Dios. Quizás no les permite la ley hacerlo legalmente, abiertamente, pero ellos no cesan de hablar la palabra de Dios. Y llegan las policías y revisan todo, no ven Biblia porque no hay Biblias, las esconden cuando saben que van a venir. En cierta forma ellos no están negando la fe, porque ellos están practicando el cristianismo, están adorando a Dios, están hablando la palabra de Dios, pero quieren ser prudentes para que el evangelio siga más hacia adelante. Entonces ahí no creo yo que haya un juicio por esas personas, al contrario, están trabajando, porque de hecho no quieren, pero está el gobierno y está trabajando para que se les permita. Sí están trabajando muy limitadamente, pero sí lo están haciendo. Malamente nosotros aquí en Estados Unidos o en estos países de América no tenemos estorbo para eso, pero muchas veces no lo hacemos. Creo que puede llegar un juicio más grande a nosotros que tenemos esa libertad y no hacerlo, porque nosotros ahora sí que sabemos hacer lo bueno y tenemos libertad para hacer lo bueno, y a veces no lo hacemos. Pero ellos no tienen la libertad para hacerlo, pero es como Pablo, ¿verdad? Que aún estaba en la cárcel, y aún en la cárcel él estaba predicando el evangelio. Entonces ahí no les llega un juicio, a no ser de todo tipo de personas, pero esas personas tratan y están malamente, buenamente, gloria a Dios, buenamente está creciendo día con día. Además, está creciendo mucho más el cristianismo en esos lugares que en estos lugares donde tenemos la libertad de ser. Clandestinamente, pero va creciendo. Es como cuando iban creciendo, que iban por Samaria, Judea, y se iba expandiendo el reino. No querían, iba habiendo persecución, los iban matando y ellos iban esparciendo, pero para donde quiera que ellos iban esparciendo, iban llevando la semilla, escondidas, y la llevaban. Podemos ver las historias de las catacumbas, ¿verdad? Unas historias muy bonitas, cómo se predicaba el evangelio a escondidas en las cuevas, pero se daba el evangelio. Entonces creo yo que tenemos que aprender mucho nosotros de echar a andar el discernimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros conocemos lo bueno y lo malo, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos libertad para hablarla y para hacer los mandamientos de Dios. Ellos sabían lo bueno y lo malo, estas personas, pero no lo querían hacer, hacían las cosas malas. Pero nosotros debemos de entender de que nosotros debemos de buscar
la presencia de Dios para que nos ayude a discernir las cosas espirituales, las cosas que son correctas. ¿Por qué? Porque ahorita en estos días se ha perdido mucho del discernimiento espiritual. En estos días es muy común que lleguen con el pastor y con ustedes, ¿verdad? No más el pastor, yo sé que con ustedes que son personas que han tenido varios tiempo en el camino de Dios y todos les preguntan, ¿es malo que yo escuche música del mundo? Digo, cuando son personas nuevas, pues como quiera, pues se entiende, pero cuando son personas que ya tienen 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años en el camino y que lleguen con esas preguntas al pastor, digo, qué bueno, ¿verdad? Que preguntan, pero creo que les hace falta discernimiento de la palabra de Dios. Tomar esas decisiones yo pienso que no son muy cuestionables, porque ya está establecido en la palabra de Dios qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Llevar el mensaje de salvación, pues aquellos lo hacen en Corea, en China, lo hacen. En el evangelismo, pues no quiero entrar en ese tema porque el pastor está hablando, pero no debemos preguntar, ¿debemos? Quizás nosotros fallamos en discernir, tomar una decisión, porque a veces no leemos, no escudriñamos la palabra de Dios. Una de las cosas es leer, pero también hay que estudiar, no nomás leer, ¿verdad? Todos los días, sino que indagar, profundizar, meditar en la palabra de Dios, para que la podamos conocer, pero no nomás conocer, porque últimamente ha crecido mucho ese auge de aprender la escritura, pero a veces somos muy pobres y ahí a lo mejor yo me puedo poner para no ponerlos a ustedes, pero a veces podemos ser muy diestros para comprender, para entender la escritura, pero a veces somos muy lentos para ejercitarla, para aplicarla. No sé si alguien, como estaba comentando aquí hace un tiempo, que no recuerdo quién era el que estaba predicando y nos estaba diciendo que a veces nosotros tenemos comida de más y a veces no la aplicamos. A veces no lo hacemos, nos estamos engordando, estamos creciendo intelectualmente con la palabra de Dios, pero a veces no la estamos ejercitando. Y no lo estamos ejercitando porque no nos ha funcionado lo que es el discernimiento. Empezar a tomar decisiones. Ok, la palabra de Dios dice esto, voy a hacer esto. La palabra de Dios dice esto otro, voy a hacer esto. La palabra de Dios no quiere que haga esto, no lo hago. A veces dice, una de las partes más sencillas dice, oye, tengo a mi novio, me puedo casar, puedo andar con este muchacho de novio. Bueno, ¿es cristiano? No, pero pues lo puedo convertir. No hay discernimiento en la palabra, no hay discernimiento en uno. Saben hacer lo bueno, saben lo bueno y lo malo, saben lo que dice la ley de Dios, saben lo que Dios quiere para uno, lo mejor, y todavía dicen, no, pues es que lo voy a empezar a convertir en el futuro. Le voy a dar el mensaje de salvación y ¿qué es lo que pasa? Nosotros conocimos a una persona que pues era una joven en ese tiempo y le llevaba el mensaje, le llevaba el evangelismo vivían aquí en apartamentitos y esta muchacha se metía a llevarle según el evangelio y pues el muchacho pues se quedó con ella, ¿no? El muchacho nunca se convirtió, hasta tuvieron muchos problemas ellos. Y hasta ella jugaba, decía algunas cosas, decía el cuerpo para mí y el alma para Dios, decía. Y se escucha gracioso, pero sufrió mucho esa persona. Incluso nosotros sabemos que últimamente se salió de la iglesia por completo y se fue por otras cosas. ¿Por qué? Le faltó discernimiento. La palabra dice no unáis en yugo desigual.
pero no le importó la palabra de Dios. Dijo, era malo, pero ella dijo, no, dice, pero yo lo voy a hacer para bien. ¿Qué es lo que pasó? Fracasaron. Feo, fue una historia muy triste, y nosotros la miramos. Es el discernimiento, dice, de acuerdo al diccionario bíblico, al diccionario secular, dice que el discernimiento es el juicio por el cual percibimos y establecemos diferencias entre varias cosas. Otra definición es tener la capacidad de hacer diferencia entre lo que me beneficia y lo que hace daño. Yo pienso que todos conocemos quién nos beneficia y quién nos hace daño. Tan fácil como si usted le ponen un vaso de agua, que a mí me gusta con hielo, y una soda Coca-Cola, y un vaso de soda Coca-Cola. ¿Qué es mejor? ¿Quién dijo Coca-Cola? No, ¿qué es mejor? O sea, ese es un discernimiento muy normal, muy primitivo. No tienes que meterte a la Biblia, no tienes que estudiar griego, estudiar exegética, homilética, hermenéutica. No, o sea, sabes que es bueno y que es malo. No sé si ustedes miraron hace poquito, están haciendo unos videos del pueblo de Cholula por allá, cómo tomaban ellos soda. Era un lugar que le estaba compartiendo a mi esposa, un lugar que ellos tomaban mucho mezcal y se los ofrecían a los dioses, pero les empezó a llegar la Coca-Cola, y ahora hasta los dioses les ofrecen Coca-Cola. Ellos le ponen propiedades curativas a la espuma de la Coca-Cola, y creció todo. Miren, hermanos, una de estas cosas creció tan grande esa bebida, que dejaron el alcohol, cero alcohol, pero unas pailas así de Coca-Cola. Ahora lo están diciendo porque están mandando muchas personas jóvenes para instruir a las muchachitas y a los muchachitos para que ya no tomen Coca-Cola. Vean que está en el pueblo de Cholula por allá, no sé, pero yo estaba viendo ese video también esta semana, porque no saben discernir, les faltó entendimiento, conocimiento, se dejaron guiar por sus propios pensamientos. Por eso es muy importante el discernimiento, y ese es un ejemplo muy, muy sencillo. Hacer distinción entre un color, entre lo blanco y lo negro. Tener criterio. Tener una escala de valores. ¿Alguien tiene una definición, cómo se llama, secular de lo que es discernimiento? Discernimiento, perdón. ¿Alguien lo puede buscar en el Google? Yo busqué esto en 2 diccionarios, pero no sé si en el Google hay otra definición de discernimiento. ¿Quién lo puede buscar? En algo secular, no, todavía no vamos a entrar al diccionario bíblico. ¿Alguien? Acción y efecto de discernir. Otra definición un poquito más. Aquí dice, el discernimiento es un proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre 2 opciones que sean consideradas buenas, pero que requieren una reflexión profunda y un análisis cuidadoso en el que se busca determinar cuál de las 2 opciones es más acertada o conveniente para una satisfacción en particular. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Qué sencillo? El discernimiento, todos tenemos la capacidad de discernir las cosas naturalmente, por supuesto, no estamos viendo todavía las cosas espirituales, pero creo que podemos ver obviamente qué es bueno y qué es malo, y nosotros a veces optamos por lo malo, por la soda Coca-Cola, malamente.
así que ya no tomen. Pero el mundo profesa ser sabio, tener sabiduría, inteligencia. Ellos piensan que están actualizados, sin prejuicios, y tienen una mente muy abierta. ¿A poco no? Ellos nos dicen que es bueno. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tabla de valores. Esto es bueno y esto es malo. Las religiones son malas, ellos nos dicen, porque nos encasillan en todas las religiones. Tú y tu Dios, tu Cristo, pero nosotros tenemos nuestras leyes, nosotros tenemos nuestras normas morales, y ellos piensan que son sabios, piensan que son inteligentes. Hace poquito ustedes vieron un video, bueno, o sea, yo pienso que nomás yo me la paso en la televisión, porque salen unas noticias en la noche, no les voy a decir cuál es, pero sale me gustan a nosotros unas noticias que son a nivel nacional, y estaban viendo acerca de, no sé si se dieron cuenta, rompieron una bandera en un palacio de gobierno o algo así. Y era una bandera de esos de los LGT, no sé qué tanto. Y bueno, se hizo una conmoción ahí, hubo un problema muy grande. ¿Cómo es que rompieron esa bandera? Y los derechos humanos, y ¿por qué hacen eso? Están, le dicen retógradas, porque rompieron esa bandera que pues, es un palacio de gobierno. Entonces ellos piensan que las leyes por las cuales ellos se están viviendo son las correctas, y nosotros que estamos en contra de eso, o sea, no en contra de eso, sino que nosotros que estamos a favor de hacer la voluntad de Dios, quiere decir que nosotros somos retrógradas. Nosotros no podemos vivir en esta sociedad donde ellos mismos tienen sus propias leyes, pero son personas que dice Santiago, porque ellos, Santiago 3:15, ellos piensan que nosotros nos vamos degradando, y que estas personas están en una posición muy alta y nosotros en una posición muy abajo, que a nosotros nos falta abrir nuestra mente, y ellos quieren que nosotros actuemos como actúan ellos. Ellos quieren que nosotros tengamos el discernimiento que ellos tienen. Pero dice en Santiago 3:15, porque esta sabiduría, o sea, el conocimiento de este mundo, las influencias que llegan a nosotros en el mundo, en el gobierno, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren cuántas cosas son permitidas ahorita en la sociedad, y quieren que nosotros seamos partícipes, porque ellos están estudiados, porque ellos están en una sociedad civilizada, y quieren que nosotros hagamos esto. Si eso proviene de una mente terrenal. ¿Qué es una mente terrenal? Pues está hablando de una mente perecedera, una mente que no viene de Dios, una mente de la cual ahora dicen algo, para el día de mañana dicen otra cosa. Por eso está diciendo ahí que es una mente terrenal, es una mente muy limitada la que nos quiere regir a nosotros. Y ellos profesan tener discernimiento, profesan ser sabios. Una mente animal, que es una mente no santificada, no es alguien del gobierno que sabemos que es una persona que Dios lo usa, que lee la escritura y que quiere hacer leyes buenas, morales para la sociedad. No, son personas las que dictan estas leyes
que no están santificados, que no están haciendo algo bueno para la sociedad. Lo están haciendo basados a sus pensamientos, a sus razonamientos. Pero dice también que es diabólica, generada por la influencia de Satanás. ¿Por qué creen que hay tanta, se promueve tanto ese tipo de leyes que afectan a la sociedad? Que nos afectan a todos en general, no nomás a los cristianos. Destruyen la familia. Lo que Dios hizo, lo destruyen, lo hacen a un lado, lo quitan. Dicen, no nos sirve eso. Ahora ya estamos en el siglo 2000. El siglo XX, perdón. Esas cosas ya pasaron, dice. Pero todo eso es una influencia de Satanás. Y quiere que también nosotros seamos partícipes de esas cosas. El 16. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué no se promueve más bien eso? Porque proviene de una mente carnal, terrenal, animal, diabólica. Entonces es triste lo que estamos viendo. Ahorita dicen en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque son una mente terrenal, animal, diabólica. Ellos creen ser sabios. Ellos creen tener un discernimiento apropiado, lleno de valores para llevar a esta sociedad a un lugar mejor. Pero ¿cómo nos van a guiar esas personas si nunca tuvieron en cuenta a Dios? No sé quién podrá decir, es que los que estaban legislando las leyes se pusieron en oración para buscar si es correcto o no es correcto. No tomaban en cuenta a Dios. Por eso Dios les dio una mente reprobada. Y con esa misma mente reprobada, pues están ejerciendo leyes allá donde ellos están en esos senados. Dice 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo, dice, cauterizada la conciencia. Miren, yo lo busqué en la traducción Palabra de Dios para Todos. Esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Y luego me gusta que dice, es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Esa es la versión Dios, la palabra de Dios para todos. Es como cuando alguien le pone algo caliente y les cauteriza. Yo sé que ustedes lo van a ver como cuando uno quiere hacer un steak y lo pone primero a la plancha para que se selle de los lados, ¿verdad? Y quede el juguito, se les hace agua a la boca, y queda el juguito por dentro, se sella la carne. Así dice que esas personas que profesan ser sabios y que tienen ellos supuestamente un discernimiento, pero es un discernimiento natural, es un discernimiento carnal.
que esas personas, dice que ellos tienen, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no les sale ni les entra nada a esas personas. Y son las que nos quieren gobernar. Pero no estoy hablando de los gobernantes, estoy hablando más bien del discernimiento que nosotros tenemos y el discernimiento que tiene el mundo. Entonces, el mundo tiene un discernimiento muy diferente a nosotros, a los cristianos. Por eso ellos no nos pueden entender a nosotros. No pueden entender las cosas de Dios. Pero nosotros sí nos podemos comprender a ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, la palabra de Dios nos está enseñando cómo es que ellos operan, cómo es que ellos piensan, por qué es que ellos actúan de esa forma. Y es una mente terrenal. Dice en Salmos 14:4. ¿Alguien lo lee, hermanos? Salmos 14:4, si quieren, de ahí de arriba. ¿Quién lo lee? Amén. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Señor no invocan. Una vez más. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan. Todos esos que dicen que tienen discernimiento, la palabra o Dios mismo sabe que no tienen discernimiento porque no saben distinguir entre una cosa u otra. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo único que ellos ven, si alguien habla de cosas de Dios, si uno habla de la palabra de Dios, ellos nos rechazan porque no quieren que nosotros le digamos una palabra de Dios a esas personas. No quieren aceptar el consejo de Dios en sus vidas. Pero esas personas dicen que no, dice la escritura, Dios dice que no tienen discernimiento los que hacen iniquidad. Y es lo que estaba pasando con el pueblo. No estaban discerniendo entre lo bueno y lo malo. Dice en Efesios 4:17, alguien que lo lea. ¿Alguien lo lee? Sí. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Continúen. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está bien ahí. Es por eso que es muy importante el discernimiento y buscar el discernimiento, buscar la palabra de Dios, porque el mundo está ofreciendo un conocimiento que no es bueno para la sociedad, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el conocimiento humano. Eso es la mente humana. Dice que esa es la naturaleza, el discernir naturalmente.
Ellos dan un consejo sin tocarse el corazón. Ellos dan un consejo, pero siempre para hacer cosas que no agradan a Dios, que no agradan a Dios. Eso es tener un discernimiento natural, ese conocimiento de este mundo. Dice en 2 Corintios 4:3. ¿Alguien lo lee? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y el 4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual el Dios, con D minúscula, de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién lo propicia? Satanás. Para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Eso lo dice, ¿verdad? En Romanos 1, ¿cómo dice? En Romanos 1:28 me parece que está. Sí, me parece que sí. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una vez más al anterior. El 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es esa sabiduría natural. Esa es la que quiere regir a las comunidades, a la sociedad, a las familias. Y es que por eso no somos compatibles nosotros con ellos. Ellos no nos pueden comprender a nosotros. ¿Y por qué se meten tanto a la iglesia? ¿Por qué van y por qué oran? ¿Por qué andan ellos siempre con su Biblia en la mano? ¿Por qué siempre andan orando? ¿Por qué andan ayunando? No comprenden a qué venimos nosotros, porque su entendimiento no les da para más. Es una mente natural, una mente animal, una mente diabólica, la cual está instruyendo a toda la sociedad, a todo este mundo. Ahora dice el discernimiento bíblico, o de acuerdo a la Biblia, si alguien puede buscar un discernimiento en la Biblia, o discernimiento, una definición de discernimiento bíblicamente, yo encontré una que dice: la capacidad de juzgar, evaluar, examinar, hacer la diferencia moral entre una cosa y otra, la facultad de saber o comprender algo por el poder del Espíritu de Dios. Discernimiento es una responsabilidad, ¿verdad?, que nosotros los cristianos debemos de tener. ¿Alguien tiene otra definición de discernimiento? Dice: la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu, y comprende la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Amén, hermana. Es que, hermanos, hay dos tipos de discernimiento: el discernimiento natural y el discernimiento espiritual. Cuando yo me convertí, es que a veces nosotros hacemos cosas que a veces por nosotros no son malas, pero podemos ver que pueden afectar a otras personas. Recuerdo que me bauticé un domingo, y al siguiente domingo a mi esposa le dijeron que le iban a vender unas ollas.
y nos citaron en un hotel, después en como una conferencia, y yo me acababa de bautizar un domingo, y el siguiente domingo temprano, porque empezaban el servicio tarde, entonces nos citaron como a las 9 o 10 de la mañana en un hotel, y ya entramos, y supuestamente eran unas ollas, y luego que también con la promoción de que puedes ganar una casa, y luego salir en el programa de Sábado Gigante. Muchas cosas nos ofrecieron, ya es que antes hablaban mucho en los teléfonos que fuera uno a eso. Y pues nosotros pues nuevos, fuera yo, entonces, no, pues una oportunidad muy grande. Y resulta ser de que fuimos allá para aquí cerquita. Y llegamos, y estaban las personas, ustedes vienen a esto, sí, y nos metimos. Y resulta ser de que dentro de esa conferencia me encontré al ministro de la iglesia donde estábamos. Entonces, pues para mí, digo, no miraba nada malo, o sea, y luego aparte, pues era nuevo, pues una semana de bautizado. Entonces, nosotros nos sentábamos atrás y ellos estaban acá enfrente. Es un buen hermano, ¿verdad? Es un hombre tremendo de Dios. Entonces, me acuerdo yo que nos sentamos y luego dicen, pues mira, ahí está el hermano. El hermano, pues, una persona muy buena persona. Pero el hermano nos miró y le miré como una vergüenza. Dice así, luego no sé qué le dijo a su esposa. Y se salieron, se fueron. Y luego yo después en el servicio empezó como a las 2, 3 de la tarde, y estaba el hermano, y le iba a predicar el hermano. Dice, hermano, dice, qué vergüenza, dice. Digo, ¿por qué? Oh, dice, ¿cómo es que yo, hablo la palabra de Dios y cómo voy a esos lugares, cómo me dejo yo influenciar con esas cosas? Dice, y luego usted me mira, dice, usted es esposo. No, digo, o sea, para mí, como yo todavía no tenía ese discernimiento, pues no, para mí algo muy normal, pero yo miré que él tenía mucha pena, le dio mucha pena, porque él podía discernir de que no estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque pues no era algo malo, pero como que él sintió algo en su corazón que le estoy enseñando yo a estos jóvenes, bueno, en el tiempo estábamos jóvenes, ¿qué le estoy enseñando yo si me paro con autoridad y luego voy allá a levantar la mano y querer salir en Sábado Gigante? Y fíjese que el hermano hasta la fecha, cuando me lo topo, hermano, y las ollas, pero el hermano como que le da mucha pena. ¿Sabe qué, hermano? Me da tanta pena de ese momento. Le dije, no se preocupe, le digo, pues no compramos nada. No, sí, dice, pero porque el hermano sentía algo en su corazón, estaba discerniendo que no era algo correcto que él estuviera enseñando eso, porque él ya tiene una mente diferente. Bueno, ya tenemos nosotros una mente diferente porque Cristo ya ha venido a nuestra vida. Ahora nosotros nos gobernamos con su palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Ya no tenemos la mente que teníamos antes. El Señor no la ha cambiado, el Señor no la cambió cuando Él puso el Espíritu Santo en nuestra vida. Empezamos a ver las cosas nosotros diferentes. Ya no nos podemos regir por las cosas que el mundo dice, porque ya sabemos de dónde provienen todas esas maquilaciones, todas esas leyes por las cuales quieren que nosotros andemos. Nosotros ya sabemos de dónde provienen. Nosotros ahora tenemos a Cristo, ahora tenemos la palabra de Dios, la que nos guía, el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad, ¿verdad? Entonces, pero el discernimiento en el mundo es muy diferente. Ahora hay algo que nos dice a nosotros, no está bien lo que están haciendo. Camina por este lado, mira, escudriña mi palabra. No nomás léela, escudriñala, medita en la palabra y ejercita la palabra. ¿Para qué? Para poder tener un discernimiento mejor de todas las cosas espirituales, tanto espirituales como terrenales, porque ahora nosotros ya alcanzamos a ver los dos niveles y podemos comparar entre lo bueno y lo malo.
Dice en 1 Corintios 2, miren, 2:12 yo creo, ¿alguien lo puede leer? Alguien que me lo lea y hermanos. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren, hermana, continúe. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una vez más, qué bonito esa frase. ¿Cuál es? Una vez más. Okay. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora Él es el que nos rige a nosotros. Él nos enseña. Él nos da ese discernimiento de tomar, de hacer lo bueno y lo malo. Él no nos manipula, ¿verdad? Porque llegó el Espíritu Santo y no nos mueve a hacer las cosas. Él nos dice, esto está bien y esto está mal. Y uno ahora, con el Espíritu de Dios, podemos hacer las cosas correctas. Porque ahora Él nos está enseñando, nos está capacitando. Pues Él vino a morar a nosotros. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una vez más. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros podemos juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un amplio discernimiento de las cosas. Tanto podemos conocer cuando algo proviene del maligno, cuando algo proviene de una mente torcida, como cuando también nosotros podemos percibir cuando algo es del Espíritu, cuando algo es de Dios. Nosotros tenemos un amplio panorama, ¿verdad? 360 grados, podemos ver, discernir todo perfectamente y tomar muy buenas y sabias decisiones. Pero el que tiene la mente natural no puede percibir tantas cosas, está limitado, está cegado, está sellado por Satanás para que no le resplandezca la luz. Pero nosotros, hermanos, tenemos una visión 20-20 o mejor que esa, 100-100, no sé cómo se podría decir. Podemos ver 360 grados perfectamente. Podemos discernir las dos cosas. Podemos incluso, cuando el Espíritu de Dios, por eso, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros lo que hacemos, Dios nos permite eso para poder prevenir a las demás personas. Para nosotros poder discernir si esa persona está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Para poder aconsejar tanto a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, incluso a las naciones. Nosotros tenemos esa capacidad. Es una visión completamente, es un discernimiento completo. Y el 16, hermano. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y para tenerla, hermanos, simplemente es ejercitarla. Y una de las cosas para ejercitar la mente es la consagración. Tanto como la lectura, como el estudio profundo de la palabra de Dios, como el meditar en la palabra de Dios, el practicar la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la comunión entre los hermanos,
Eso es ejercitar el discernimiento espiritual. Ya lo tenemos. Tenemos la mente de Cristo. Todo lo podemos ver, todo lo podemos juzgar. Y a nosotros nadie nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos haciendo la voluntad de Él. Él nos enseña. Tenemos esas capacidades en nuestra vida. Dice Primera de Juan 4:5. ¿Alguien lo lee? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una vez más. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. ¿Verdad? Muy claro. El que conoce a Dios nos oye a nosotros. Porque sabe, empezamos a distinguir si es una palabra de Dios, si es algo del Espíritu Santo que nos está hablando, y prestamos mucha atención. Porque muchas veces lo que hace es que Dios usa a personas para que podamos traer la palabra de Dios, para poderles enseñar a Cristo, y esas personas vuelvan a nacer de nuevo. Ellos abren su corazón porque es palabra de Dios. El que no es de Dios no oye, no quiere nada de Dios, prefiere escuchar lo que se hace, el discernimiento de allá de afuera, las leyes, cómo se conducen, cómo actúan. Ellos pueden actuar conforme a ellos porque no quieren nada de las cosas de Dios. Pero todo aquel que es guiado por el Espíritu viene y pone atención cuando son cosas de Dios, cosas espirituales. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos no hemos visto nosotros que los hemos invitado a la iglesia? ¿O cuántos nosotros le hemos tratado de hablar la palabra de Dios y no quieren? Dicen, no, me van a meter a eso sus cosas, sus ideas. Ustedes me van a meter a eso su forma de pensar. Y es que nosotros no queremos que ellos actúen como nosotros. Nosotros queremos que ellos aprendan de Cristo. Y que Cristo también more en ellos. Y que ellos tengan el discernimiento espiritual para que ellos también impacten a otras personas. No hay otra forma de que este mundo pueda cambiar. Sabemos que este mundo va de mal en peor, pero nosotros que tenemos el discernimiento tenemos que ejercitarlo, tenemos que hacerlo. Las armas ya las tenemos, la capacidad ya la tenemos. No hay que, como dijo nuestro hermano Román, a veces hay que ser valientes, ¿verdad?, para tomar todas esas armas y aplicarlas. Pero hay dos naturalezas, hay dos discernimientos o dos pensamientos, el natural y el espiritual. Y nosotros andamos en las cosas espirituales, ¿verdad? Y hermanos, yo lo voy a dejar hasta aquí porque voy a entrar en otro pedacito, pero creo que no voy a alcanzar a explicarlo. ¿Alguien, hermano, que quisiera compartir algo que ha vivido, que quisiera compartir acerca de esto? No, es otra definición de discernimiento. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas de nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar
pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar lógicamente. Primera de Tesalonicenses 5:21-22 enseña que es la responsabilidad de cada cristiano poder discernir. Es algo que el Señor, que Dios nos da, pero lo tenemos que estar ejercitando. Una de las cosas, el hermano lea, no sé si, no se me viene a la mente, ¿recuerdan aquellos hombres de Berea que escudriñaban las escrituras? ¿Recuerdan que cita está en Hechos, no sé si 12? Ese es un ejercicio que nosotros debemos de estar aplicando para poder estar ejercitando el discernimiento espiritual. Lo que estaba compartiendo ahorita mi esposa. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Antes habían ido a hablar del Evangelio y no quisieron escuchar las cosas de Dios, lo que Pablo empezaba a predicar, y lo rechazaban. Pero en este momento dice que, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es una forma de ejercitarnos, de tener un panorama más amplio de las cosas espirituales. Yo sé que a veces pues salimos de aquí de la iglesia y nos envolvemos en nuestras cosas, nuestra familia, nuestro trabajo. Quizá traemos programas nosotros de estudio que la estamos meditando en nuestra casa, pero a veces olvidamos estar escudriñando, meditando la palabra de Dios. Y no nomás era escudriñarlo para ver si todo estaba si todo era así, porque se está hablando acerca de Cristo, ¿verdad? De que quién era en el Antiguo Testamento. Pablo le decía que como Cristo fue presentado con Isaías, con Jeremías, cómo iba a ser muerto, cómo iba a ser crucificado, cómo iba a derramar su sangre, que era el Cordero de Dios, y todos ellos empezaban a investigar. Pero ¿qué es lo que empezaba a pasar? Ellos empezaban a creer en Cristo y empezaban a actuar. No nomás era intelectual, sino que ellos empezaban a ejercitar la fe, y empezaba su mente a trabajar cada vez más, como me da gusto ver que nuestro hermano Cirilo empieza a crecer, empieza a desarrollar, y luego miramos cómo él empieza. Ahora estamos hablando de un tema y luego dice, porque también la escritura dice así, exactamente, y luego estamos hablando de un tema y luego dice, dice, porque también la escritura, exactamente. Está viendo un panorama más, está viendo ahora más espiritualmente que antes. Ahora podemos discernir todas las cosas, todo lo bueno, todo lo malo. Empezamos a discernir lo que pasa en el mundo y empezamos a discernir también lo que pasa dentro de la iglesia. Empezamos a discernir lo que pasa en nuestra vida, en nuestra alma, ¿verdad? Por eso es muy importante el discernimiento espiritual en nuestra vida. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Dios les bendiga. Yo sé que fue un tema muy